Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Bueno, ya está, el Congreso está por sacar adelante, la Cámara de Diputados en especial está a punto de sacar adelante el presupuesto del 2023. Y ¿tú cómo ves la correlación de fuerzas? ¿Están interesados en este asunto o están más interesados en el asunto de la reforma electoral? ¿Cómo ves las cosas, Shu? Pues fíjate que ayer cuando preparaba mi intervención del día de hoy, pues justo quería referirme tanto a lo que sucede todavía en la Cámara de Diputados, que hoy se espera que se desahoguen varias reservas en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, y también, por supuesto, comentar, como ya lo hacían en el bloque anterior Ernesto Farril, sobre el impacto de las elecciones en Estados Unidos, pero pues todavía no acababa el día y nos llevamos una gran sorpresa nuevamente en esta pues, discusión pública que ya tienen la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el senador Ricardo Monreal. Yo te decía aquí hace un par de semanas, cuando la gobernadora Sansores reveló ciertos audios donde Ricardo Monreal, o chats, donde Ricardo Monreal intercambiaba puntos de vista y algunas acciones que estaban, digamos, construyendo juntos el senador Monreal y el presidente del PRI, diputado federal Alejandro Moreno, y te decía que esto era un camino sin retorno, que me parecía que habían cruzado ya una raya que iba a Ujú. ser difícil de poder volver atrás. A esta revelación de los chats y de las conversaciones entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, siguieron una serie de acciones legales por parte de Ricardo Monreal, donde se solicitó la protección de la justicia federal para que no pudiera divulgar más información la gobernadora de Campeche. Por el otro lado, también le mandó sendos mensajes a la propia gobernadora y a todo su grupo, pero el día de ayer la gobernadora no reveló chats, pero sí soltó una información pública que nuevamente profundiza, ya me parece, la división interna entre Morena. El día de ayer, la gobernadora de Campeche da a conocer varias propiedades que son o están a nombre de la familia Monreal, el senador Ricardo Monreal, del gobernador de Chiapas, hermano del senador y por supuesto de otros familiares del propio senador, y esto provocó una reacción, me parece, pues esperable de parte del senador Monreal, donde ya responsabiliza de estos ataques a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es decir, ya Ándale. propiamente esta división y estos ataques que se están dando a la figura del senador Monreal, pues es claro que están insertados en el marco de la sucesión presidencial y que esto está alcanzando ya niveles que pueden afectar al propio presidente de la República y por supuesto al partido en el gobierno. El senador Ricardo Monreal no es un personaje menor de la vida pública de nuestro país, además de la experiencia y del conocimiento de la vida pública del país, tiene hoy por hoy varios elementos que podrían complicarle el futuro de lo que hoy conocemos como la cuarta transformación. Primero, hay que decirlo internamente, Eduardo, a nivel partido podría complicar muchísimo las cosas a Morena y sobre todo el proceso interno, porque el senador Monreal ha sido muy hábil desde su posición en el Senado en ir colocando a distintos magistrados y figuras relevantes en todo lo que tiene que ver con los tribunales electorales del país. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el hoy presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México es una persona muy cercana al senador Monreal, pero lo mismo pasa con magistrados en salas regionales y lo mismo pasa con magistrados en la sala superior. Es decir, el senador Monreal podría tener suficientes elementos en el Poder Judicial para poder entorpecer y complicar el proceso interno. Por si esto fuera poco, el senador Monreal es un conocedor de la parte de leyes, digamos, de la legislación electoral, y podría poco a poco ir poniendo ciertas trabas y ciertos elementos que compliquen el desarrollo pleno del proceso interno de selección de candidato presidencial de Morena, que todos sabemos que claramente está siendo anticipado, que están haciendo actos anticipados de pre-campaña y actos anticipados de campaña, y que, bueno, pues cualquier pasante de abogado podría tener elementos para cuestionar este proceso interno que se vive al interior del partido en el gobierno.
Pero no solamente puede complicar la situación al interior del partido, por supuesto que el senador Monreal puede complicar las cosas al propio presidente de la República y a la llamada Cuarta Transformación en el Poder Legislativo. El senador Monreal podría, con su simple salida del grupo mayoritario y la de los más cercanos, podría ser que Morena no tenga mayoría en el Senado de la República y convertirse Ándale. así en el fiel de la balanza En y este convertirse momento, en en este este momento. momento. Yo había platicado con algunas personas cercanas al senador Monreal y ellos hablaban de que en enero esperaban estos ataques, no tan No tan temprano, pronto. porque todavía digamos, en este momento le quedan alrededor de 40 días el periodo ordinario de sesiones, donde, como bien lo comentabas, todavía se están aprobando temas muy relevantes como es el Claro. presupuesto de egresos. Pero bueno, esta división al interior de Morena puede provocar verdaderos escenarios distintos a los que hemos visto de control por parte de Morena y me parece que están subestimando el papel y la fuerza que pueda tener el senador Ricardo Monreal, porque además en otro plano donde el senador Monreal puede complicar las cosas es en los terrenos de la gobernabilidad. Varios de los gobernadores que hoy están en funciones son emanados del Senado de la República, son gente cercana al senador Ricardo Monreal, lo mismo que algunos alcaldes, empezando por su hermano, David Monreal en Zacatecas. Por supuesto que el senador Monreal tiene puentes con la oposición y me parece que creer que el senador Monreal se va a quedar cruzado de brazos esperando a que lo ataquen más, pues me parece que va a ser difícil y creo que podría generar condiciones, digamos, para complicar los siguientes meses de Morena en el gobierno y también entender que él puede ser un factor muy relevante después del 24. El senador Monreal se puede reelegir, es una prerrogativa, una facultad que ahora tienen los legisladores, podría buscar su reelección inclusive por otro partido y desde ahí poder seguir siendo un hombre influyente en la vida política nacional. Por eso es que te decía yo hace 15 días que me parecía que lo de Laida Sansores y estos ataques contra el senador Monreal era un camino sin retorno que se profundiza. El senador Monreal ha ahora dirigido su mira hacia la jefa de gobierno y esto, por supuesto, irá escalando porque hoy se tendría que esperar una respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum ante los señalamientos que hizo ayer Ricardo Monreal, que le dijo, Claudia, ya para tu jauría, refiriéndose a la gobernadora de Campeche. Esto en el plano político que me parece que está subiendo la temperatura y está anticipando una posible ruptura al interior del partido del gobierno, estimado Eduardo. Y por supuesto que pues, habrá que seguir de cerca lo que sucede en la Qué Cámara de barbaridad. Diputados con la aprobación del presupuesto de egresos, que yo creo que se aprobará hoy hacia la noche, Sí. madrugada de mañana. Y por supuesto ver lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos. Yo lo único que agregaría al análisis que ya hizo en el bloque anterior Ernesto Farrell es que en los últimos 4 años, esta es la 17ª elección que se vota por el cambio. Es decir, ningún gobierno ha logrado mantener el apoyo en los últimos 4 años en el continente. Las victorias que recientemente hemos comentado de Gustavo Petro en Colombia o de Lula da Silva en Brasil son elecciones donde se vota por el cambio, incluyendo la del propio presidente López Obrador. De manera que este contexto económico adverso, la situación de la pandemia, la situación que priva en varios lados de inseguridad, lo que hace es que los gobiernos se desgasten, la inflación misma, y que no puedan llegar con las mejores credenciales al momento de las urnas, y ahí es donde la gente opta por dar la posibilidad a otra alternativa, de manera que se suma una elección más donde se vota por el cambio. Es una victoria, digamos, moderada de los republicanos, pero se confirma nuevamente que la tendencia en los últimos años es votar por cambio en todo el continente. A ver, déjame hacerte algunas preguntas. Ojalá las pudiéramos ventilar rápido porque me parecen importantes. Por ejemplo, eh, a mí me parece que Sheinbaum no va a mover un dedo sin el VAS del presidente. O sea, hasta qué grado el asunto de ese ataque directo, bueno, el senador Monreal más listo que un ratón, ¿no? Entonces, sabe perfectamente bien que estos asuntos son enviados. O sea, yo creo que en estos momentos del partido, Sheinbaum no tiene la iniciativa propia. O sea, aunque se le puede ocurrir, y expresar al presidente para que el presidente diga, órale, va. Pero ella solita tener esas iniciativas, hijo, se me hace que, a mí me parece que es difícil, porque
Ahora, ¿en qué momento lanza un ataque? O sea, cuando necesitas a Monreal, puede ser el fiel de la balanza para el asunto de la reforma al INE, que tanto le tienes ganas, señor presidente, pues entonces, a mí me parece que enrarece la posibilidad y complica el proceso de que saliera adelante la reforma que quiere el presidente. ¿Cómo la ves? Sin duda, mira, yo estoy convencido que en México va a pasar algo como sucedió en Argentina con el peronismo, que después de que salió Perón de la presidencia de Argentina, todo mundo buscó ser el heredero de esa causa. Aquí creo que todos van a ser obradoristas, ¿no? Después de la elección. Y me parece que Ricardo Monreal no se va a pelear con el presidente, porque él quiere decir que él es obradorista y él es parte de los cambios, aunque no compita por Morena o no siga en Morena, él va a decir que sigue luchando por los ideales que ha impulsado el presidente López Obrador. Pero efectivamente va a dirigir la mira a Claudia Sheinbaum, que pues, yo creo que coincide él y coincidimos la mayoría contigo en que los ataques no son dirigidos desde la Ciudad de México, vienen de otro lado, pero sí está consciente que donde más daño puede hacer ahorita es dinamitando la figura de la jefa de gobierno y encarnando en ella pues estos ataques o esta división interna, y me parece que por eso es que el senador Monreal escala el conflicto a ese nivel. Yo por eso te decía que es un camino sin retorno y me parece que va a ser mucho más profundo de aquí en adelante. Y esa es la historia que acabó, por ejemplo, con el PRD, el otro gran partido de izquierda hace tiempo. Las divisiones internas, las tribus, Claro. toda esta discusión fue lo que acabó y me parece que estamos viendo el inicio de ese proceso al interior de Moreno. Ahora, eso, este proceso que a mí me parece torpe en el momento en el que se hace, propicia y que la descomposición se haga visible. Y esto puede ocasionar que otras diferencias que existen entre la gran familia morenista acaben saliendo a flote, pues, o sea, esto a lo mejor propicia o abre los huecos para que otras diferencias, otros grupos, otras controversias internas de la gran familia se haga presente y se debilite finalmente, que va a debilitar es el movimiento de Morena. Pues mira, lo estamos viendo claramente en las elecciones del 2023, ¿no? Donde pues la potencia, la fuerza que todo el mundo esperaba en la candidatura de Delfina Gómez para el Estado de México, pues se ha venido de alguna manera mermando porque muchas figuras relevantes de Morena pues se sintieron maltratadas, se sintieron no incluidas y se sintieron de alguna manera ajenas a este proceso. Me refiero especialmente al senador Higinio Martínez, que es quien históricamente ha controlado los destinos de la izquierda en esta entidad. Aunque se ha sacado un par de fotos recientemente, pues no se ve, digamos, la capacidad de movilización y fuerza que todos le conocemos al senador Martínez ahí presente, y eso está haciendo la posibilidad de que la oposición pueda pues, configurar una opción competitiva en una entidad que todo el mundo daba por perdida 6 meses atrás. Lo mismo pasa en Coahuila, donde se están dando durísimo el subsecretario Ricardo Mejía de Seguridad con el senador del estado de Coahuila, se me fue el Armenta, nombre, no, no, Armenta. Armenta. no, Armenta es de Puebla, el senador Guadiana, perdón, el senador Guadiana, es decir, el Bueno. sombrero, el senador Sí, Guadiana, el carbonero. exactamente, se están dando con la cubeta en un estado donde nunca, digo, en estos estados nunca ha gobernado la oposición. Entonces es claro, lo que se ve, al menos en lo local, en las dos elecciones próximas, se nota que esta división interna al interior del partido, por supuesto que va disminuyendo las probabilidades de triunfo de Morena y de ganar estas dos entidades que siempre han sido gobernadas por el PRI. Y enfrente tienes aparatos pues, bien organizados, bien aceitados, que lo que no tenían era, lo que no olían es la posibilidad de triunfo, pero pues ahora que ven esto, pues ya empiezan a ver que el triunfo no está tan lejos y claramente eso genera incentivos para que todos se mantengan cohesionados y puedan buscar los triunfos electorales. De manera que me parece, estimado Eduardo, que sin duda este proceso de división va a impactar en la vida del partido, empezando por las elecciones de corto plazo del 23 y sin duda en el 24, donde no solamente está en juego la presidencia, se renuevan las dos cámaras del Congreso de la Unión y 9 entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México. Shu, seguimos platicando contigo, pero tenemos más compromisos, así que seguimos. Te agradezco de manera muy especial
Estoy seguro que los televidentes también te agradecen el hecho que nos abras los ojos en muchos temas que están vetados para las personas que no somos expertos en el terreno político. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias.